Mis amigos, queremos agradecer como cada semana su sintonía para poder estar en contacto con ustedes, conversando sobre los temas que han hecho y son noticia durante la semana. Así que esta semana tenemos temas, diríamos, que han sido todo la corrida de los puntos que han agendado los diferentes medios, como el tema de las constantes de manifestaciones con respecto al tema de lo sucedido con las elecciones y toda la celebración que ha tenido, que ha sido objeto del país con respecto a la celebración de nuestro 76 aniversario de la independencia nacional. Así que nos vamos arriba y regresamos para que hablemos de esos temas de manera detallada. Y en esta semana ha sido una semana de celebración porque hemos celebrado el 176 aniversario de nuestra independencia. Y como es de costumbre, pues nuestras Fuerzas Armadas, nuestras autoridades de seguridad nacional, pues llevaron a cabo en el malecón de Santo Domingo, pues el despliegue de todo lo que tiene que ver con nuestra seguridad. Y es importante señalar que nuestros organismos de seguridad han avanzado. Vimos en esta semana que se hizo una demostración de todos los componentes con que dispone nuestro Estado dominicano para salvaguardar la seguridad nacional. Y eso es importante porque a propósito de la celebración del 176 aniversario de nuestra independencia, pues diríamos que es alentador saber que podemos mitigar riesgos y sobre todo cualquier amenaza que pudiera estar alrededor de nuestras fronteras, sobre todo, que es por donde pudieran manifestarse algún tipo de evento o de intento que cualquier país, cualquier nación, o en el caso digamos, de los eventos internos, pues también pudimos observar que nuestros organismos pues tienen de alguna manera un gran nivel de avance en cuanto a lo que refiere la seguridad. Sin lugar a duda que nuestros cuerpos castrenses han mostrado una fortaleza en cuanto a todo lo que tiene que ver su disciplina, su organización y su preparación sobre todo, porque así nos los hicieron ver en esa actividad. Diríamos que lo único malo de esta actividad tan majestuosa ha sido quizá la poca asistencia, porque de otro lado habían otros eventos que de alguna manera las personas no veían quizá atractivo el ir al malecón de Santo Domingo, a la George Washington, a ver la exhibición que nuestros organismos catrenses pues tenían diríamos como una fiesta para el pueblo dominicano de que viéramos la fortaleza de nuestros organismos armados. Decir que todo esto es con motivo de nuestra independencia y qué pena que nosotros no podamos o no pudimos esta vez poder hacer o exhibir una serie de actividades que fueran alusivas
a lo que significa esta fecha tan importante, sobre todo para nuestras generaciones, porque vivimos quejándonos, vivimos criticando la poca base con que nuestra generación viene creciendo, viene formándose con respecto a nuestra historia reciente. Y es importante que tengamos presente, que no olvidemos esa historia reciente, porque cuando hablamos que nuestro país ha sido, nuestra república ha sido, diríamos, gobernada o ha estado envuelta en procesos de invasiones seguidas, pues es sumamente importante no olvidar, que nuestras generaciones no olviden ese pasado reciente, porque es evidente que los pueblos que olvidan su pasado pues corren el riesgo de repetirlo. Y eso es muy importante, y por eso valoramos esta actividad que cada 27 de febrero pues se organiza con lo que tiene que ver con nuestros organismos catrenses, porque eso nos da una luz de esperanza o de tranquilidad con respecto a lo que es la seguridad nacional, de saber que tenemos la seguridad nacional resguardada, y que apostar siempre a que nuestros gobernantes y los jefes que dirigen estos organismos estén claros de nunca ceder y de nunca vender la patria. Así que muchas felicidades para el conjunto de dirección militar por esta exhibición tan majestuosa. En otro orden, ya entrando a temas de salud y de lo que tiene que ver con el control que ha establecido el Estado Dominicano para mitigar lo que es el riesgo del coronavirus. Diríamos un brote que está muy cerca de nuestro país, porque ya otros países han ido detectando que ciudadanos de estos países pues han estado en contacto con este virus, y estamos hablando que cuando países como Estados Unidos ya entran en una especie de alerta roja con respecto al tema, pues evidentemente que República Dominicana está obligada a fortalecer este mecanismo de control. De hecho, gracias a los protocolos que ha venido desarrollando los organismos dominicanos con respecto al tema, en esta semana pues un barco que estaba destinado a arribar en uno de nuestros puertos, pues fue detectado que habían algunas personas con síntomas con probabilidades muy altas de esta enfermedad, y fue negada su arribo a Puerto Dominicano. Y eso es importante que nosotros pues tengamos presente, estemos atentos a que el protocolo de seguridad en materia de lo que es evitar o mitigar el riesgo de que esta enfermedad que está viral, que está azotando sobre todo la parte oriental del mundo, pues pueda entonces evitarse cualquier riesgo de este tipo. Y evidentemente que el lograr un tema de que se evite cualquier posibilidad, pues evidentemente que nuestra economía de alguna manera sale de un riesgo que pudiera verse envuelta, porque cuando este tipo de fenómenos llegan a los países, pues, y sobre todo en este caso,
tiene que ver con hacinamiento de personas, y esto entonces, como en el caso del turismo, generaría un problema gravísimo. Así que, de igual manera, el presidente de la República en esta misma semana, pues emitió un decreto donde establecía de urgencia lo que era la compra de los insumos que tienen que ver para mantener todo el control con respecto al monitoreo del coronavirus, y si en algún caso generara o se detectara algún paciente, algún ciudadano con este virus, pues que se tenga de inmediato los insumos para poder controlarlo o poder resolver el problema. O sea que son de las medidas positivas que se han estado tomando con respecto al tema del riesgo de contagio de este virus. Y bueno, entender que es una realidad que tenemos, una realidad a la cual nosotros debemos de establecer los mecanismos de control, y rogarle a Dios que conjuntamente con las medidas de seguridad, pues no nos toque este asunto del coronavirus. En otro orden, pues, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el tema de turismo, vimos que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pues, a través de los expertos que tienen que ver en materia de medioambiental, pues recomendaba que se le retirara el derecho que tenía la compañía a la cual le fue, diríamos, cedido el derecho para la construcción de un hotel en en Bayahíbe. Y esto es al lugar porque estos expertos entienden que el gobierno debe de hacer un esfuerzo para recuperar todos los espacios que tienen que ver con los parques protegidos. Y esto estamos totalmente de acuerdo con que, como política de Estado, pues los parques protegidos en sentido general sean resguardados, porque son reservas nacionales donde de alguna manera si no afectamos lo que es nuestra fuente de agua naturales, cuando no afectamos, por ejemplo, lo que tiene que ver con las aves, o sea, todo ese medio natural que abunda en nuestros parques nacionales, pues estamos haciendo un daño al país que es irreparable. O sea, no hay hotel, no hay mina que genere o que devuelva o que tenga el retorno diríamos, el retorno medioambiental, el retorno de vida que genera el tener estos pulmones naturales. El otorgar una licencia a cualquier entidad que vaya a operar en una zona protegida, pues no creo que sea la política más idónea que pueda desarrollar ningún área turística o ningún área minera o ningún área de ningún tipo, porque el desarrollo del país no puede ser en base a malograr sus reservas naturales. Y eso debemos de estar todos los dominicanos conscientes, porque no hace sentido. De hecho, lo que le llaman el pasivo ambiental, que es, diríamos que es el retorno o lo que queda como efecto de todo estos daños, pues normalmente no son devueltos al Estado, no son devueltos a la sociedad, y por eso es que es tan dañino el poder o el tener que dar una
una licencia de explotación en zonas donde nunca debió ser, en donde nunca debieron de aprobarse. Y esto es sumamente importante porque vamos a tener los mismos problemas donde sectores que están llamados a defender lo que es el tema o a proteger el tema del medio ambiente, van a estar protestando ante proyectos que son buenos, son proyectos generadores de riqueza, pero al estar, diríamos, autorizados a operar en zonas donde puedan ser zonas de conflicto, pues lo que genera entonces es una lucha, un problema de intereses que no le conviene a nadie, ni le conviene al Estado, ni le conviene al empresario que va a construir, ni le conviene a los ciudadanos porque están defendiendo esta parte de la naturaleza con toda justeza. De hecho, ya nosotros hemos tenido experiencias donde en el pasado se han tratado de instalar cementeras y tipo de industria que se ha demostrado que no han sido los lugares elegidos o seleccionados, no han sido los más idóneos y sencillamente estas empresas han tenido que reubicarse, pero hay una inversión, perdón, que está realizada sobre estos proyectos que deben entonces, se pierden, se tiran a la basura, porque después que tú como empresario haces una inversión en un área que luego se demuestra que no debió de estar ahí la inversión, pues entonces ya lo que hollaste, el cemento que echaste ahí, las paredes que echaste ahí, pues no te la puedes llevar hacia el otro lugar porque ya se quedó ahí. Y eso es importante porque así vamos viendo un desarrollo de país en base a programas de respeto hacia el medio ambiente. Eso es importante que nosotros pues lo tengamos pendiente y que nuestras autoridades pues sigan trabajando en la dirección de hacer buenas y correctas inversiones, porque al final del camino ganamos todo. Cuando un inversionista viene a nuestro país, se enamora de un área específica y decide invertir, como son estos inversionistas que tienen interés de invertir en el turismo, la cual nosotros aplaudimos y saludamos. Lo único es que debemos hacerlo en áreas donde no tenga ningún cuestionamiento y sea permitido y no afecte al medio ambiente. Así que nos vamos arriba y regresamos entonces en unos minutos. Mis amigos, como es de costumbre, cada 27 de febrero, pues el presidente de la República se dirige al Congreso Nacional a rendir cuenta de lo que ha sido su gestión de gobierno. Esta vez vimos en esta semana al presidente de la República, licenciado Danilo Medina, pues dirigirse al país y hacer una rendición de cuentas que como era natural, pues debía de hacer un recorrido de lo que han sido sus gestiones, aunque lo que manda la lógica es que sea una rendición de cuentas del periodo fiscal que recién termina. Pero como es la última alocución en este tipo de escenario que tenía oportunidad el presidente de la República, era entendible que se dirigiera al país haciendo lo que se entendía que debía hacer, y era hacer un resumen
de lo que han sido sus gobiernos. Y así lo hizo, pues el presidente de la República se concentró en esbozar lo que fueron sus elementos positivos de su gobierno. En esta vez, pues, habían, diríamos, excepciones como fue la no asistencia o el retiro de los diputados y senadores de la oposición, quienes decidieron, pues, no estar presentes en la alocución del presidente de la República o en su rendición de cuentas. Y es importante hacer algunos comentarios con respecto a todo lo que abordó el presidente con respecto a su gestión y los logros que señaló dentro de este contexto. Y definitivamente que a la luz de nosotros, o sea, de todos los dominicanos, hay que reconocer temas donde el país ha avanzado. Y, por ejemplo, cuando echamos una mirada a lo que es el tema de infraestructura, pues nos damos cuenta que ciertamente el país ha avanzado y la gestión del presidente de la República ha sido positiva, porque cuando caminamos diferentes pueblos del interior y caminamos por campos del interior, pues nos damos cuenta que ciertamente por ahí ha llegado la mano del Estado, ha llegado la mano o ha llegado el programa de reparación, de reconstrucción o de hacer carreteras, caminos vecinales de un presidente. Y eso son de las cosas que no se pueden negar porque están a nuestra vista. De igual manera, pues, en el ámbito de lo que es la agricultura, pues el presidente hacía hacía un resumen de los temas que ha tenido, que ha abordado dentro de su gestión, y es evidente que a pesar de que no tenemos una gran superación en cifra con respecto al tema de rubro producido, pero sí hay todo un plan de desarrollo en cuanto a lo que es la siembra, en cuanto a la forestación, y eso entonces ya en un corto plazo, pues los frutos se comenzarán a ver de manera más concreta, porque hay que reconocer que hace 8 o 10 años nuestra situación en los campos era muy crítica, porque aunque se disponía de las tierras, no había muchos incentivos para que nuestros productores se interesaran en todos los temas que tienen que ver con la siembra, y sobre todo algo que el presidente mencionaba, que era el tema del conuquismo, que esto era un tema muy desmedido que necesitaba algo de control. Y esto de alguna manera ha llegado a un punto de mantenerse en control, porque en el programa que se han venido desarrollando, pues los agricultores han encontrado una mano amiga para poder desarrollar esto. Y una como anunciaba el presidente, las visitas sorpresas han sido las que han motorizado parte de todo este cambio que han sufrido nuestros agricultores, nuestros campos, lo cual hay que reconocer y hay que aplaudir. De igual manera, el presidente hablaba de un crecimiento económico que ha sido consistente, ha hablado de un crecimiento acumulado de un 46%, o sea, alrededor de un 5, un 6% promedio anual, y eso entonces ha generado un crecimiento acumulado. Independientemente de
de los puntos de vista, de las críticas que expertos, que economistas han generado o generan en cuanto al modelo o la determinación del crecimiento económico del país, pues es indudable que ahí está, lo avala el Fondo Monetario Internacional y el crecimiento lo exhibimos. Y según mostraba y según se muestran en las cifras, pues es un crecimiento económico que nos coloca en un lugar de privilegio en la región y nos coloca como un país atractivo para que nuestros inversionistas pues nos vean como una opción. Y independientemente de que hay otros factores que el presidente no tocó, como era natural, por ejemplo, no tocó el tema del endeudamiento, porque es natural que en cualquier dinámica económica, pues si los crecimientos se producen por diferentes vías, o tú produces un crecimiento sobre la base natural de la inversión y la producción que se genera, o se produce un crecimiento porque lo está financiando. Y yo creo que el elemento ausente de este discurso, de esta rendición de cuentas, fue o ha sido el análisis de la cantidad de préstamos que ha incurrido esta gestión para poder impulsar ese crecimiento. Pero como decíamos hace unos minutos, este no era el escenario para el presidente despedirse de su última rendición de cuentas, haciendo un balance entre una cosa y otra, sino concentrarse en lo positivo que ha sido su gestión. De hecho, y ahí hago un paréntesis, cuando él se refería, por ejemplo, dentro de sus elementos luminosos, al apoyo que ha tenido a las pymes, a las MIPYMES, aprobando en este caso una ley para flexibilizar lo que es el cumplimiento de los pequeños contribuyentes, en lo que le llamamos el RCT, o sea, el régimen simplificado de tributación. El presidente decía que esto eran una de las, diríamos, de los puntos positivos para que los pequeños se organizaran y contribuyeran. Y sobre este particular, a mí me gustaría traer como opinión que al presidente con este tema le han vendido, diríamos, una panacea de que ha sido la magia para que los pequeños se regularicen, para que los pequeños se normalicen. Sin embargo, eso no ha sucedido tan así en la práctica, visto dos elementos. Primero, en lo que existía antes, que era el procedimiento simplificado de tributación, que cambió el nombre a régimen simplificado de tributación, ya había un grupo de contribuyentes que existían bajo este régimen. Cuando el decreto se modifica y entonces surge lo que es el régimen simplificado de tributación, lo que hace la Dirección General de Impuestos Internos es que migra una cantidad de contribuyentes de un régimen a otro, o sea, de una base de datos a la base de datos que iba a alojar lo que es el régimen simplificado de tributación. En esta migración, pues, por muchas razones, muchos contribuyentes no calificaron para pasar al nuevo régimen. Y entonces ahí vemos nosotros el primer problema que contrasta lo que el presidente dice como una panacea hacia los pequeños contribuyentes, porque de entrada ya en la migración ya hay un problema porque un grupo no pasa, por la razón que sea, por la razón de que en un momento, en el año anterior, el ingreso de ese contribuyente fue un ingreso superior a lo que establece el rango por ejemplo, supera los 8.700.000 pesos. Imagínense que un contribuyente vendió 9 millones, 8 millones, ya ahí hay un riesgo de exclusión. Entonces, en principio, diríamos que si la idea es
poder facilitar la vida al contribuyente pequeño, pues entonces debemos ser consecuentes con el espíritu del presidente con respecto a un mecanismo de cumplimiento. Y diríamos que en principio y así lo había anunciado el director de Impuestos Internos, de que este régimen no perseguía ningún interés de recaudación, que su interés era de regulación. Partiendo, diríamos, de ese interés de regulación, pues lo correcto es tener a la mayor cantidad de contribuyentes en la base de datos amparado en este régimen para darle la oportunidad de regularizarlo. Porque de hecho hay que verificar cómo las declaraciones de los contribuyentes que fueron excluidos se va a generar ahora en el 2020, o sea, la fecha límite de presentación era el último día laborable del mes de febrero, o sea, hasta el 28 de febrero. Y teníamos contribuyentes que fueron excluidos y ahora tienen que tributar bajo el régimen ordinario. ¿Qué sucede con este modelo de tributación? Que usted tiene hasta el mes de septiembre, que fue cuando entra en vigencia este nuevo decreto, usted tiene hasta el mes de septiembre tributando bajo el régimen, bajo el procedimiento simplificado de tributación. Entonces usted va a tener ahora dos modelos de tributación, uno a septiembre que fue por el régimen simplificado y otro de octubre o de septiembre hacia acá, desde que la fecha que le notificaron que ya usted no iba a tributar bajo el régimen ordinario. Entonces va a tener que, o tuvo que haber presentado los ITEVIS, por ejemplo, bajo el método ordinario, pero en el caso de la persona física que declaran en el mes de marzo bajo el formulario IR1, pues tendrán entonces que reorganizar todas sus operaciones para declarar bajo este formulario. Pero hay un problema: como estos contribuyentes que estaban acogidos a este régimen no llevaban una contabilidad per se, entonces tienen un gran problema porque probablemente no puedan tener una justificación de sus gastos y sus costos de manera eficiente para poderlo presentar. Y de igual manera las empresas que presentan en abril pues van a tener que hacer un mayor esfuerzo para poder presentar lo que son sobre todo sus costos, porque de alguna manera los ingresos son más fáciles de manejar. Entonces esto pudiera, más que ayudar a lo que es el cumplimiento, a lo que es la formalización, crearle una situación a estos contribuyentes que en principio estaban en el régimen y que por lo menos debió de permitirse que cerraran el año fiscal bajo el método del régimen simplificado y a partir del 2020 pues poder entonces iniciar lo que serían sus operaciones bajo el régimen ordinario. Y estas son de las cosas que cuando los contribuyentes que están afectados en esta situación escuchan a un presidente hablar de la bonanza o de las virtudes de lo que ha sido objeto su gestión, pues no se identifica porque ve cierta incongruencia entre una cosa y otra. Y eso es importante porque si bien es cierto que hay que reconocer todo el tema todo el tema positivo que esta gestión de gobierno ha logrado, también hay que mirar cuando las cosas no han sido del todo bonanza, para poder comentarla y poder abordarla. Otro elemento que abordaba el presidente es el tema de las avenidas y las circunvalaciones que ha realizado y que va a inaugurar en los próximos días. Y esto es positivo porque, por ejemplo, en el caso de la autovía o de la circunvalación de Santo Domingo, pues esto va a impactar de manera positiva todo lo que tiene que ver
con el desahogo del tránsito, sobre todo de esos vehículos pesados que vienen de los diferentes puntos del interior, tanto del sur como del norte, y podrán entonces utilizar estas vías alternas, y esto ahorrará dinero de combustible, ahorrará tiempo, ahorrará tapones en nuestra ciudad, y esto es muy positivo. O sea, el presidente anunciaba que en el mes de marzo pues estaría inaugurando esta circunvalación, y lo cierto es que esta es una de las obras más importantes que tenemos, porque nos está conectando con todos los polos que tenemos, y todos los puntos, sobre todo de desembarque y de embarque, que tenemos en el país. Y esto, el rendimiento económico que esto le va a generar a todos los actores va a ser inmenso, porque estamos hablando que el nivel de efectividad que va a generar este tipo de proyectos de manera puntual, porque se va a ver en eficiencia, en colocación, en distribución y en ahorro de combustible con respecto a lo que tenemos ahora mismo que atravesar la ciudad. Así, mis amigos, que esa ha sido más o menos la ruta de lo que el presidente ha abordado, y creo que no debía de ser de otra manera. Así que nos vamos arriba y regresamos con otros puntos. Mis amigos, la cúpula del CONEP pues corrobora lo que el presidente de la República anunció en su discurso, de que realmente hemos crecido. Y ciertamente el país ha crecido, y los sectores económicos, en el caso de esta cúpula empresarial, pues evidentemente que es una voz autorizada para poder afirmar de que de nuestro crecimiento, poder afirmar nuestro crecimiento. Y eso es innegable, porque las cifras que ha mostrado el país, y sobre todo lo que mostró el Banco Central el año pasado, de que crecimos alrededor de un 5.1%, y eso está a la vista. Ahí no hay discusión, porque de hecho el presidente hacía un recorrido con respecto al tema por ejemplo, del aumento en los profesores, etcétera, etcétera. O sea, que hay un crecimiento en nuestra economía que no debe obedecer, o no debemos de querer hacernos el de la vista gorda, porque sí tenemos que reconocer que hay crecimiento. En otro orden, pues, quisiera referirme a lo que los obispos estuvieron comentando con respecto a la problemática que tiene que ver con las elecciones y la garantía que nosotros necesitamos para que tengamos elecciones limpias. Y hacían llamado a no votar por los funcionarios, por los candidatos que han mostrado algún tipo de situaciones con su pulcritud, con su manejo pulcro de los recursos que han manejado. Y yo creo que es al lugar, porque esa es la respuesta que nosotros democráticamente debemos dar a los candidatos que no han cumplido con nosotros, con su promesa, y esta cúpula de nuestra iglesia pues se ha referido contundentemente a que debemos castigar todo lo que tiene que ver con esto. Yo no quisiera dejar de abordar lo que sucedió en esta semana con todos los jóvenes y todas las personalidades que tuvieron cita en nuestra Plaza de la Bandera. Ciertamente este movimiento que se dio cita
durante todos estos días y que se va a seguir dando cita durante los siguientes días, pues es importante reconocer, es importante estar de acuerdo en que aplaudimos y exigimos que se aclare todo esto, que como decía el mismo presidente, de que estos organismos internacionales pues en sus informes lleguen hasta la última consecuencia, porque eso es lo que dentro de las cosas que este grupo de personas que se ha dado cita en la Plaza de la Bandera ha estado exigiendo, que se cumplan las reglas de juego, que los funcionarios para los cuales fueron elegidos y fueron designados cumplan con lo que establecen las leyes, que se aclare este tema de lo sucedido en las pasadas elecciones, porque es un mensaje, un mal mensaje, y como decía el presidente y como todos decimos, es vergonzoso, es bochornoso lo que ha sucedido. Y el no tener una consecuencia de lo que ha sucedido sería mucho más bochornoso en nuestro país y en nuestra sociedad y nuestra imagen hacia todo el mundo. Y yo creo que la gente se ha solidarizado con todo el que ha ido a decir presente en la Plaza de la Bandera, sobre todo el reclamo de aclarar todo esto. Y esto no es un tema de partido político, esto es un tema de que cualquiera que sea elegido, cualquiera que sea puesto en una institución, lo menos que nosotros esperamos como ciudadanos es que cumpla con ese mandato constitucional, que cumpla con lo que dicen las leyes. Y eso hay que aplaudirlo. Y a esto se ha sumado muchas personalidades. Por ejemplo, cuando participó nuestro Juan Luis Guerra, pues esto evidentemente tuvo una conexión con la nacionalidad, una conexión con la patria. Y son de las cosas que deben de llamar la atención a todo el que nos dirige, a todo el que tiene una responsabilidad con la Constitución, una responsabilidad con las leyes y los cargos a los cuales fueron designados y en el caso de los que fueron elegidos. Por eso la gente fue y votó por ustedes, para que den seguimiento y den cumplimiento a lo que establece nuestra ley y nuestra Constitución. Finalmente yo quisiera referirme a un acuerdo que llegó el Colegio Médico Dominicano a cargo de su presidente, el doctor Waldo Suero, con el ingeniero Magín Díaz. Visto el tratamiento que se le estaba dando a las declaraciones juradas del RCT de los médicos, donde se le estaba aplicando un 29% referente al copago, o sea, al efectivo que los médicos cobran con los seguros, pues esto generó situaciones y agregándole a eso que, visto los mecanismos que la Dirección General de Impuestos Internos había establecido en estas declaraciones, pues estaba presentando muchos problemas. Había muchas declaraciones que no pasaban porque las retenciones no era la que tenía el cruce, el ingreso no era el que tenía el cruce, y pues esto provocó que el Colegio Médico se alertara y provocara entonces una reunión con el Director General de Impuestos Internos y se acordaron varias cosas. Primero, prorrogar la declaración hasta el 20 de marzo para que los problemas que estaban confrontando estas declaraciones, pues pudiera haber tiempo de resolverlo. Y impartir talleres, dejar sin efecto el incremento del 29%, y fueron de las cosas que se acordaron. Así que ya lo saben, la declaración del RCT pues tiene una prórroga, la DGI lo ha anunciado a través de un aviso público, y esto de alguna manera va a beneficiar a todos los contribuyentes en general que debían de tributar bajo este régimen y tenían algún tipo de problema. Mis amigos, llegamos al final del programa, así que nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere.